Hablemos de números. Así se llama este panel, esta entrevista que vamos a hacer con Gustavo Sorsoli. Gustavo Sorsoli, una figura de la educación, y en esta jornada federal, esta jornada dedicada a la educación federal, hablar con él es también hablar de un colegio que ha formado a tantas figuras políticas de la Argentina. O sea que es un colegio, el Colegio Nacional de Buenos Aires, un colegio que también tiene que ver, aun cuando sea Buenos Aires, tiene mucho de federal en su nombre. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por la invitación, como siempre. La propuesta es hablar de números, es hablar de matemáticas, y quería comenzar con una primera pregunta que es, estamos viendo los resultados de PISA y viendo los resultados de otras pruebas estandarizadas como esa, ¿estamos fallando en la educación matemática? Bueno, no solamente por PISA, sino también, porque siempre PISA son pruebas internacionales, y hay muchos críticos que dicen por qué nos comparamos o vemos las cifras en función de lo que pasa en los países del primer mundo, pero acercándonos un poco más a la prueba ERCE, por ejemplo, que es una prueba regional que aplica UNICEF, o incluso en las pruebas Aprender, las nacionales, los resultados de matemática son extremadamente malos. Incluso son mucho peores que los de lengua. Y creo que la comunidad, por lo menos académica y de la política de la educación, ha tomado nota de este déficit en términos de lectura, escritura, interpretación de textos, y por eso se ha planteado a nivel nacional una campaña nacional de alfabetización. Sin embargo, la cuestión en matemática, que como te decía, es mucho más crítica, todavía no ha pegado lo suficiente en la sociedad, creo, ¿no? Eso es por la campaña de argentinos. Argentinos, el año pasado, el no comprenden lo que leen fue como una frase, fue un golpe en la cara. ¿Falta una frase así en matemáticas? Efectivamente, fue poner en la opinión pública un tema que afecta a millones de niños, ¿sí? Que afecta a todos los estratos sociales, a las escuelas de gestión estatal y gestión privada, a niños y niñas, es decir, no distingue, si bien afecta por supuesto más a los chicos más vulnerables, ¿sí? Afecta más a aquellos chicos que tienen madres con un nivel de instrucción menor, pero sin embargo toca muy de cerca a todas las familias, y es por eso que ha tenido tanto impacto y ha logrado justamente Argentinos por la Educación tener un acercamiento importante, primero a los candidatos a presidente el año pasado, e incluso el actual presidente firmó un compromiso, y te diría más de la mitad de las provincias han firmado, cuando digo las provincias en realidad los nuevos ministros de Educación de las jurisdicciones han firmado ese compromiso, que esperemos se concrete fuertemente, ¿no? ¿A matemática le está faltando una campaña de ese estilo para despertar en la sociedad la necesidad, como pasó con la alfabetización? Sí, creo que sí. Lo que pasa es que convocar a las familias a leer con sus hijos y para sus hijos es bastante más atrayente que convocar a las familias a calcular con y para sus hijos, ¿no? Sin embargo, sí, efectivamente lo necesitamos, y algo que hay que decir que me parece importante es que la alfabetización, no hablamos de la alfabetización en matemáticas, sino la de la lectoescritura, no es una condición necesaria para un buen desempeño en matemática, ¿sí? No lo es. En principio, incluso yo tenía ese prejuicio hasta hace muy poco tiempo. Incluso sostenía, un chico que no interpreta correctamente, que no lee correctamente un texto, bueno, está condenado a no poder interpretar un problema de matemática, y por lo tanto va a fracasar, y por eso los índices de fracaso en matemática son más altos que en lengua. Sin embargo, los números, y hablando de los números, estadísticamente no se comprueba que haya una correlación fuerte entre los desempeños de lengua y matemática. No es causal, no es que si no interpretas correctamente
o no lees bien, te va a ir mal en matemática. No hay causalidad en ese sentido. Y hay chicos que teniendo muy mal desempeño en lengua les va bien en matemática. Hay un caso particular también en matemática que es el sesgo de género. En las escuelas técnicas, otro informe de Argentinos por la Educación mostró que alrededor del 25% de la matrícula corresponde a mujeres. Pero en las carreras matemáticas o en las especializaciones del secundario de la matemática también hay un corrimiento de mayores hombres que mujeres. Bueno, en principio hay una cultura vinculada con eso, una tradición que en la jerga habitual de la escuela, ¿sí? No digo en la de ahora, pero sí históricamente es: los chicos son mejores en matemática, las chicas son mejores en letras. Y eso conducía de alguna manera a los adolescentes a elegir carreras en esa tendencia, digamos. Lo cierto es que la escuela reproduce eso. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en la prueba ERCE, que es la regional, ha medido que casi no hay diferencias significativas entre las respuestas de las niñas y los niños en tercer grado. O sea que hasta ahí pareciera que el género no... Si bien hay una diferencia, un poco de diferencia a favor de los varones, no es significativa. Sin embargo, la prueba tomada en sexto grado muestra claramente diferencias a favor de los varones. O sea que es la propia escuela la que reproduce esta idea que vos nos planteás, porque si en tercero no existían esas diferencias, es decir, no es que traen una carga genética, ¿sí? Los varones no traemos esa carga genética, sino que la escuela, ¿sí?, promueve de alguna manera, a veces no en forma consciente, pero lo real es que las respuestas de los varones en matemáticas son un poco mejor que la de las chicas, dentro del desastre generalizado que son las respuestas en matemáticas. Hay que pensar que en la última prueba de secundaria, solo 1 de cada 1000 chicos está en el escalón más alto, o sea, en pensamiento avanzado en matemática. 1 de cada 1000. Eso te da clara idea de la situación, ¿sí? Y de por qué tenemos pocos estudiantes en las carreras, bueno, de exactas, de ingeniería, de tecnología. Bueno, Guillermina Tiramonti tiene también un informe en el que mostró cómo la educación de baja calidad afecta también a las escuelas privadas de alta matrícula. O sea que no solamente cae, digamos, el estudiante de la pública, que uno podría ponerlo en el prejuicio, sino que también cae el estudiante de la privada. Sí, efectivamente. Los resultados muestran que hay 2 variables que acompañan, o 3, vamos a decir, que muestran resultados mejores en relación con: 1, la escuela privada tiene resultados que son superiores a los de la escuela pública, y esos resultados, estadísticamente hablando, son significativos, es decir, no son aleatorios. Efectivamente, la escuela privada da a los chicos más herramientas, al menos en el campo de la matemática, que es lo que yo he estudiado. Esa es una variable. La segunda variable es, bueno, el estrato social en el cual están inmersos los chicos. Claramente la curva es ascendente a medida que voy pasando por los deciles socioeconómicos, ¿no? Los chicos más desfavorecidos tienen peores resultados, y a medida que los pibes pertenecen a estratos sociales más acomodados, tienen mejores resultados. Ahora, siempre estamos en un escalón muy bajo, ¿eh? Estamos hablando, Argentina, por ejemplo, en toda Latinoamérica está abajo del 50%, está ocupando entre 17 países en la posición 11, la posición 12, ¿sí?, cuando hace 10 años atrás ocupaba las primeras posiciones. Y la tercera variable es creo que donde más podemos hacer, ¿no?, la educación de las madres. La educación de las madres es un factor muy importante en el desempeño y los resultados de sus hijos.
madres más educadas, ya sea en la educación pública o privada, e independientemente de la situación socioeconómica de los hogares, muestran que sus hijos tienen mejores resultados. Por lo tanto, una buena política hoy es educar a las madres, porque tienen un impacto muy rápido y directo, porque cambiar la situación socioeconómica de las familias va a ser algo que tarde mucho tiempo. Antes de comenzar la charla le mostraba a Gustavo el espacio de Mundo Maker y le hice una pregunta que se la hago aquí ahora en el auditorio, que es: una escuela tradicional, sea del Estado o sea una escuela privada, pero una escuela tradicional, ¿está preparada para experimentar cosas nuevas, trabajar con el STEM, trabajar con el Maker en matemática? Yo te diría, no sé si está preparada, no lo hace. Hoy no lo hace, ¿sí? Y creo que principalmente eso ocurre porque muchas de esas escuelas tradicionales, voy a hablar de las de gestión pública para no meterme en un lío con las de gestión privada, pero bueno, el colegio que yo dirigí, el Nacional de Buenos Aires, pero podemos hablar del Montserrat de Córdoba o del Politécnico de Rosario, ¿sí? Son escuelas que tienen una larga tradición, muy pocos cambios en su currícula, muy pocas transformaciones, ¿sí? De hecho, bueno, Buenos Aires no tuvo ninguna modificación después del 85, para que te des una idea, o sea, no, pasó la Ley Federal de Educación, la Ley de Educación Nacional. Pasaron 40 años. Exactamente, y las materias son exactamente las mismas. La única modificación que hubo en el caso del Buenos Aires fue introducir informática en el año 84. Es la única, ¿sí? O sea, y siguen conservando la enseñanza del latín, que sería el ancla con el siglo XIX. ¿Y por qué no se animan o no intentan algún tipo de transformación? Porque hoy por hoy los resultados que obtienen entre sus egresados es muy bueno. Creo que no apuestan a arriesgar ese estatus que han sabido conseguir y que no quieren arriesgarlo. Y las escuelas que sí se arriesgan, ¿qué resultados tienen? Digo, estamos de acuerdo, no es una crítica al Buenos Aires ni a ninguno. Eligieron directamente no mirar hacia ese lado, pero hay escuelas que sí lo toman. ¿Qué resultados obtienen? A ver, creo que uno de los problemas fundamentales... Bueno, aquí hay una cuestión de concepción, ¿sí? Vinculada con dos temas que son previos al STEM y al Maker, que son, uno, y que son muy discutibles: ¿la unión de las partes es el todo o no lo es? Es una discusión. Para los colegios tradicionales, las partes conforman el todo. Entonces, a los chicos les enseñamos las partes. Les enseñamos matemática, física, química, con la lógica propia de cada una de las disciplinas. Y les proponemos que algún día en su vida, si es que siguen alguna carrera, disciplina vinculada con eso, armen el rompecabezas. El rompecabezas solos, ¿sí? Por supuesto que siempre hay excepciones, ¿no? Siempre hay chicos que hacen proyectos raros, especiales, pero no cuentan en el conglomerado del estudiantado. Y la otra cuestión de discusión fuerte ahí es: ¿vamos de lo simple a lo complejo o vamos de lo complejo a lo simple? El STEM piensa los problemas como problemas complejos que hay que desarmar a través de esa interacción entre las distintas disciplinas. Bueno, ahí está la discusión fuerte. Y la otra discusión, que ya no es filosófica, es qué pasa cuando esos chicos que quizás tienen herramientas muy bien construidas para resolver este tipo de problemas entran a la universidad. Salvo excepciones, la universidad está pensada y estructurada disciplinarmente. Entonces, ahí te encontrás con un problema que es, bueno, ¿cómo abordan esos chicos
que por ahí no son fuertes en términos de conocimientos disciplinares, una carrera disciplinar como la de ingeniería. Abrió una puerta interesante ahí. Lo voy a volver a traer a la parte de los resultados académicos. Mencionaba la comparación entre hoy y hace 10 años. En el medio pasó la pandemia. Sabemos que cuando termina la pandemia hay un montón de programas anticíclicos o contracíclicos para recuperar el tiempo perdido, pero sobre todo en cuestiones de alfabetización. ¿Y en matemáticas? No ha habido una propuesta integral. Bueno, el problema de ser un país federal es ese, ¿no? Cada una de las 24 jurisdicciones tomó caminos muy diferentes. Hay que pensarlo además en términos de aquel cierre famoso, ¿no? Jurisdicciones que querían abrir más rápidamente, otras que permanecieron cerradas un tiempo ilimitado, monstruoso a mi parecer, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Día que se pierde de clase, día que no se recupera. Cualquier otra cosa es una falacia. Y lo digo en términos, no importa ya del cierre debido a la pandemia, sino lo digo cada vez que se cierra una escuela porque no hay luz, cada vez que se cierra porque hay un paro docente, cada vez que se cierra porque el docente faltó o incluso porque los chicos faltan. Sabemos hoy que desde hace 10 años el porcentaje de ausentismo estudiantil viene creciendo alarmantemente. Bueno, recuperar ese tiempo es extremadamente difícil. Creo que no es posible, que hay una generación que ha perdido mucho y que tenemos que asumir esa pérdida, pero tenemos que aprender a prevenir estas cuestiones, ¿no? Es decir, tenemos que evitar que se pierda el tiempo escolar. Creo que es el valor importante y que la educación debe resolverlo de alguna manera. Por eso la discusión tan importante si la educación es un servicio público esencial o no lo es. Que lamentablemente hoy no se discutió en el Congreso Nacional. ¿La hora extra cambió? ¿Mejoraron datos a partir de eso? Todavía no está evaluado, es prematuro. Sí, bueno, algunos políticos dicen cosas. Acá seguramente algunos ministros van a dar algunos datos hoy, o no. La Argentina tiene un déficit importante en términos de evaluación de los estudiantes, y ni hablemos de evaluación de los docentes, y menos aún de evaluación de las instituciones. No se evalúa para saber qué ha pasado y cómo ha impactado la pandemia, cómo impacta, por ejemplo, que Santa Cruz o Chubut hayan perdido cientos de días de clase. La verdad es que generalmente la política quiere, no ver esas cuestiones. Me parece que es importante construir un sistema de evaluación permanente, acordado, que nos permita tomar decisiones sobre la base de datos. No porque los datos sean la única variable, pero sí que son una fuente importante de conocimiento para que un estadista, en el caso de la Argentina, cada uno de los gobernadores tome una decisión. Le hago un par de preguntas más. Con respecto a la formación docente, que es un tema que también requiere de actualización de programas, porque los chicos que llegan a la carrera son muy distintos a los que los están enseñando. ¿Cómo estamos en matemáticas? Bueno, hoy por hoy, te diría que algo que supimos construir en los últimos 25, 30 años, que es, sobre todo en primaria, en secundaria todavía eso no está consolidado, que es una didáctica de la matemática muy bien fundada, ¿sí? Y transmitida a los maestros en particular, tanto del nivel inicial como el primario, no tanto en el nivel secundario. Hemos llegado a un punto en el cual esa didáctica, ¿sí?, muy sólida, no está dando los resultados que creíamos. Que los resultados de los que hablábamos en las pruebas, ¿no? Claro. Hay algunos... Pero esos resultados son multicausales. De repente decía los días perdidos de clase, el ausentismo. Sí, por supuesto. Pero aún en los mejores casos, digamos,
donde no hay ausentismo, donde se están dando todas las condiciones, los resultados no son buenos. Hay que replantear esta cuestión. Algunos colegas míos, defensores de la teoría, ¿sí?, en términos de teorías, dicen el problema está en que los docentes no saben implementar esa metodología. Bueno, si los maestros no pueden implementarlas, hay un problema justamente en la metodología y hay que poder evaluar seriamente cómo estamos enseñando y qué estamos enseñando. Me parece que es un punto que hay que discutir seriamente y hasta ahora no se dio esta oportunidad, ¿sí? Hay que repensar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, porque evidentemente los resultados no son para nada buenos. ¿Tiene una propuesta, aunque sea como un germen de cambio? Sí. A ver, lo que yo planteo es que desde hace mucho decimos, los chicos aprenden de forma diferente, porque tienen intereses diferentes, porque tienen aptitudes diferentes, pero hemos pensado una didáctica y una metodología hegemónica. Es decir, le hemos dado a los docentes solo una herramienta. Yo creo que hay que abrir ese espectro y pensar que para chicos diferentes, ¿sí?, el docente tiene que tener herramientas distintas para que esos chicos puedan aprender. Y en eso hay que recuperar algunas cuestiones que en los últimos tiempos llegaron a ser mal vistas. Ejemplos simples. La memoria, claro. Por ejemplo, el formuleo de matemática, las rutinas, la ejercitación, cosas que han quedado por fuera de la enseñanza actual en contraposición con una didáctica moderna, porque esas eran las estrategias de la vieja enseñanza, quedaron descartadas. Bueno, hemos tenido por aquí alguna neurocientífica en algún momento que decía, si uno aprende las tablas de memoria, puede poner el cerebro a funcionar en otras cuestiones. Pero además, dentro de la propia matemática, cuando ella dice saber las tablas de memoria permite esto, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Uno de los resultados más difíciles es 7 por 8, Patricio. 56. ¿Sabe qué es 56? Bueno, hay muchos niños que no saben qué es 56, muchos adultos tampoco no lo saben hoy por hoy, ¿no? Pero el problema no es solo recordar 7 por 8, 56, que... Debe ser la multiplicación más difícil, ¿no? Además, debe ser la más difícil. Es la más difícil. Para algunos otros puede ser otra, pero es estadísticamente la más difícil. El problema no es solamente ese resultado que me paraliza ante una cuenta, un cálculo, sino que ese resultado luego permite hacer otros cálculos de mayor nivel en términos de complejidad. Entonces, si no sé que 7 por 8 es 56, 700 por 8000 se hace más complicado. Y es un asunto de agregar ceros. Y 7 décimos por 8 centésimos se hace mucho más complicado. Y el 70% de 8 millones se hace más complicado. Y sin embargo, todo se reduce a 7 por 8 y algunas otras propiedades de la aritmética. Bueno, en el mientras tanto, buscando cuánto es 7 por 8 y hacer 8 más 8, o 8 por 4, 7 por 8, la verdad, aprendete cuánto es 7 por 8. Gustavo Sorsoli, muchísimas gracias por haber estado en el auditorio de TICMAS. Muchas gracias.